Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te damos la más cordial bienvenida a un devocional más de Iglesia Reconciliación. Esta serie de devocionales En Dios Confiamos. Aquí también acompañándonos el pastor Gil Guerra. Y pues vamos a estudiar la palabra de Dios, el tema Vivir sin Dios. Pues gracias a Dios, contentos, bendecidos y agradecidos con el Señor, porque cada día recuerde que nosotros vivimos es un regalo de Dios y nunca se nos debe de escapar esta verdad, porque la vida que tenemos es un regalo continuo de parte de nuestro Dios y tenemos que aprender a ser agradecidos. Y Dios le bendiga, bienvenidos a este devocional En Dios Confiamos. Y el día de hoy, vivir sin Dios. Ahí en el libro de Jonás, en el capítulo 1, en el verso 3, nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué idea nos da a nosotros, Eder? Bueno, yo creo que en un momento el profeta Jonás, el enviado de Dios, adoptó exactamente el mismo estilo de vida, agarró la misma corriente de la ciudad a la cual él tenía que avisarles. ¿Por qué? Porque Nínive, pues ellos habían alejado a Dios de sus vidas, de sus planes, y ellos estaban lejos de la presencia del Señor. Entonces, lo paradójico es que el profeta también adopta el mismo estilo de vida. Sí. Y bueno, pues esto es algo realmente muy, muy serio, ¿no? Sí, pues realmente vemos que a pesar de que es un profeta de Dios, Jonás, un hombre de Dios, pues es un ser humano y todos fallamos. A veces se ataca a la religión pensando en que hay hipocresía, por ejemplo, en los que la siguen y cosas por el estilo, pero pues simplemente es humanidad, es cometer errores, tenemos temores, tenemos deseos, tenemos todo, igual que todas las personas. Una persona que incluso se dedica a servir a Dios pues al 100%, ¿no? O de tiempo completo, como se suele decir. En el caso de Jonás esto ocurrió y ahí vemos que pues su corazón delante de Dios no estaba tan bien, o sea, él estaba cumpliendo con un trabajo y en esa ocasión él dijo, pues yo me voy para el otro lado, ¿no? Dios me manda a un lado, yo voy para el otro. No, y es que él aparentemente podía tener razones, porque cuando Dios le dice que vaya, camina más o menos como uno tiene que caminar como 800 kilómetros y llegar a la ciudad de Nínive, capital de los asirios, de los enemigos acérrimos de Israel. Entonces, lo que uno normalmente a veces piensa, la carne, la mente humana, es que si aquel está cometiendo injusticias, si aquel está dedicándose a lo malo, entonces lo que uno está esperando es que le venga el juicio de Dios inmediatamente y que le caiga un rayo del cielo, ¿no? Entonces, así como Dios tiene misericordia de Nínive, también Dios tuvo misericordia de Jonás. Así es. Sí, se pudo corregir pues la situación a tiempo, pero bueno, pues continuamos. Sí, bueno, aquí la situación en Nínive es que la ciudad había llegado a tal grado, a tal punto de perversión, y nosotros estamos viendo realmente, créanme, mucha similitud en la sociedad, en la maldad, en la perversión, en el pecado, en el apartamiento de la voluntad de Dios a nuestra misma sociedad en la cual nosotros ahora estamos viviendo. Al mismo tiempo de cuando la ciudad de Nínive, Dios llama a un profeta, Jonás, para que les fuera a predicar. Pero también en Génesis capítulo 6, verso 11, nos dice que la maldad de Dios, la maldad de los hombres había llegado hasta la presencia de Dios. Entonces, algo que, Eder, tenemos que dejar claro, y si esto puede aprender o podemos aprender todos, es que el pecado, por más oculto, por más escondido o por más ignorado que parece que está, siempre la Biblia nos dice que este pecado se comete delante de la presencia del Señor, así como en los días de Noé. Esta maldad llegó hasta la presencia de Dios. Sí, uno puede, como se suele decir a veces, ¿no? Que pues uno puede hacer planes para esconder el pecado, pero pues todas las cosas, dice la Biblia, están al descubierto delante de Dios, que es a quien le vamos a dar cuentas, ¿no? Y ahorita que comenta esa parte, pastor, de que hay una gran similitud con la situación actual. Vivir sin Dios es nuestro tema, porque en la actualidad hay mucha gente que prefiere vivir sin Dios, prefiere esa vida, y una de las razones es esa, ¿no? Como que ven que Dios
no está de acuerdo con un estilo de vida y Exacto, dicen, ajá. pues yo prefiero seguir mi propio estilo de vida. Y otro ejemplo, además del que nos menciona en Génesis, lo tenemos en Job, capítulo 21, versos 14 y 15, Ajá. donde aquí se cita lo siguiente: a Dios le dicen, hablando de quienes viven sin Ajá. Dios, apártate de nosotros, no queremos saber nada de tus caminos. Eres el Todopoderoso, pero no queremos servirte. Nada ganamos con elevar a ti nuestros ruegos. Entonces es la actitud de muchas personas, y no sé si sea tu caso, pero yo espero que Dios te muestre su amor, que Dios te manifieste sus propósitos preciosos, perfectos para tu vida. Una vida con Dios es mucho mejor, y hay gente que dice, pues no tiene caso, no le veo sentido vivir para Dios, pero créeme que es la vida que realmente vale la pena. Sí, y así como nos menciona ahí en el libro de Job, en donde la gente no precisamente verbalmente le estaban diciendo a Dios, apártate de nosotros, pero sí con sus acciones, con sus actitudes. Por ejemplo, toda la gente que ahorita estamos conectados y la gente que tiene la oportunidad de ver estos devocionales, bueno, cuando usted tiene la oportunidad de ver la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, pero prefiere cambiarle, prefiere irse a otro sitio, ¿qué es lo que le está diciendo al Señor? Lo está ignorando y lo está echando fuera de sus vidas y fuera de su voluntad y lo está expulsando porque no forma parte de sus planes. Entonces, esto ha llevado por toda la historia de la humanidad a la miseria y a la ruina humana como actualmente estamos viviendo. Bueno, Eder, ¿qué te parece si analizamos, bueno, como nos dice escrituralmente, bueno, la palabra de Dios, qué era lo que estaba pasando en Nínive acerca de todos esos pecados? Porque el libro de Jonás no nos menciona explícitamente cuál era esa maldad, pero Sí. un profeta contemporáneo llamado Nahum, él sí nos menciona explícitamente cuáles fueron estos pecados. Si puedes Sí. ayudarnos, Eder. Claro que sí, el primero de ellos es que pensaron cosas malas contra Dios, y lo encontramos en Nahum, precisamente capítulo 1, versículo 9, que dice: ¿hacen ustedes planes contra el Señor? Él los deshará por completo y no tendrá que vengarse dos veces. Ahí vemos la actitud que tenía la gente que quería vivir sin Dios. Hacían planes contra el Señor de alguna o de otra manera, como dijo el pastor. A veces, obviamente, esa gente no oraba a Dios, no se disponían a discutir con Dios, pero su estilo de vida era de esa manera, manifestaba este tipo de actitud. Sí, entonces este conocimiento y esta revelación de la palabra de Dios es universal. Y esto es aplicable tanto a los gobiernos de un país, de un estado, de un municipio, como a una familia o una vida. Y el otro problema que había en la ciudad de Nínive es la siguiente: es injusticia con los pobres. Dice ahí en Nahum 2:12, dice: el león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. O sea, esto está hablando acerca de la injusticia y de la gente que abusaba y se aprovechaba de la gente pues que no tenía la misma posibilidad. Y otro problema que había en la ciudad era la crueldad sin sentimientos. Gente que había dejado, como lo dice en otra parte la palabra de Dios, una conciencia ya cauterizada, no hay afecto fraternal. Y bueno, en Nahum lo encontramos también, igual capítulo 2, pero el versículo 13, que dice: pero yo estoy contra ti, voy a quemar tus carros de guerra y los reduciré a cenizas. La espada acabará con tus leoncillos. Pondré fin al pillaje que hay en el país, y nunca más volverá a escucharse la voz de tus mensajeros. Palabra del Señor de los ejércitos. Sí, y el siguiente pecado que se cometía ahí en Nínive era el pecado que normalmente casi en la mayoría o en todas las naciones se está cometiendo. ¿Cuál es este pecado? El pecado de la idolatría. De alejar al verdadero Dios, al que nos da la vida, al que hizo los cielos y la tierra, y comenzar a formarse dioses conforme un capricho, conforme un gusto, conforme una necesidad, que estos dioses puedan manipularse al antojo de la carnalidad y del pecado humano. Entonces ahí había idolatría, había prostitución y había pecados de ocultismo, adoradores de la muerte y etcétera. En el 3:4 nos dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos,
que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esto era lo que se practicaba ahí en Nínive. Además, bueno, otra cuestión importante de notar es que a pesar de todo eso, viene el mensaje de Dios. Dios trae un mensaje de amor y de arrepentimiento. Porque repito, Dios no está ahí para guardarnos la fiesta, porque podríamos pensar, pues Dios, ¿por qué tenía que intervenir? Porque no simplemente los dejó, pero era un estilo de vida de destrucción, era un estilo de vida, como ya vimos, de pillaje, de prostitución, de diversas situaciones que pues afectaban como a nivel social, vaya. Entonces viene el mensaje de Dios para corregir todo esto. Sí, bueno, y tenemos que estar nosotros realmente muy contentos, Eder, y muy agradecidos, porque cada vez que nosotros escuchamos y vemos en la Biblia, vino palabra de Jehová a mí diciendo, en este caso vino palabra de Jehová a Jonás. Esta palabra era un mensaje de restauración, de perdón, de misericordia, antes de que llegara el juicio. Entonces, el siguiente paso es que Dios perdona a los que se arrepienten. Y si Nínive y si otra ciudad o una persona ha cometido y se da cuenta que ha obrado mal, que ha vivido alejado de Dios, pero si se arrepiente, Dios le otorga el perdón y lo restaura y le da una vida nueva. Así es, son muy buenas noticias, ¿no? Porque Amén. Si queremos estar bien con Dios, tenemos la posibilidad de hacerlo. Y finalmente el resultado de todo esto es que esta gente, al vivir sin Dios, se puede librar del juicio de Dios. Ese juicio tarde o temprano va a llegar, si no es aquí en la tierra, porque no somos como aves de mal agüero, ¿no? Trayendo malas noticias, diciéndote te va a ir mal si no buscas a Dios. Te puede ir muy bien aquí en la vida, pero recuerda, como en el libro de Eclesiastés, por mencionar un ejemplo, al final se dice, puedes vivir como tú quieras, sigue los caminos que te den placer, pero recuerda que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Hay un momento en el que vamos a rendir cuentas todos a Dios. Sea aquí en la tierra, Dios te puede dar la oportunidad obviamente para arrepentirte, pero independientemente del tiempo aquí, vendrá un juicio de parte del Señor donde vamos a tener que decirle a Dios por qué vivimos como vivimos y tendremos que afrontar las consecuencias de nuestros hechos. Pero hoy, a través de todo lo que estamos viendo, a pesar de vivir sin Dios, puedes librarte de dicho juicio. Muy bien, pues antes de terminar queremos invitarlos y pues decirles a todos los hermanos y personas que nos están mirando que renuncien a vivir una vida sin Dios, porque aunque nosotros querramos ignorarlo a Él, un día nosotros vamos a tener que presentarnos delante del Señor y rendirle cuentas de todo lo que hicimos. Muy bien, pues Eder, de esta manera llegamos al final y nos estamos despidiendo de este devocional En Dios Confiamos. Así es, que Dios los bendiga y los guarde y nos vemos en una siguiente ocasión.